Saluditos hermanos y hermanas en Cristo, soy el Padre Ramón Villamor. Para mí es una gran alegría poder comunicarles la palabra de Dios diariamente, así como también diferentes temas que vamos a ir tratando, temas de formación humana, temas de formación espiritual, de crecimiento de nuestra fe. Les invito a que le den like a los videos, a que se suscriban, también es importante, a que le den a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y que lo compartan en sus redes sociales para que la palabra y el reino de Dios se vaya extendiendo cada vez más. Que Dios les bendiga. Lectura del libro de Jeremías. El mismo año, el año cuarto de Sedecías, rey de Judá, el quinto mes, Hananías, hijo de Azur, profeta de Gabaón, me dijo en medio del templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: he roto el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años devolveré a este lugar el ajuar del templo. Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevárselo a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquim, rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que marcharon a Babilonia, yo mismo los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, cuando rompa el yugo del rey de Babilonia. El profeta Jeremías respondió al profeta Hananías delante de los sacerdotes y de toda la gente que estaba en el templo. Le dijo así el profeta Jeremías: así sea, así lo haga el Señor. Que el Señor confirme la palabra que has profetizado y devuelva de Babilonia a este lugar el ajuar del templo y a todos los que están allí desterrados. Pero escucha la palabra que voy a pronunciar en tu presencia y ante toda la gente aquí reunida. Los profetas que nos precedieron, a ti y a mí, desde tiempos antiguos, profetizaron a países numerosos y a reyes poderosos, guerras, calamidades y pestes. Si un profeta profetizaba prosperidad, solo era reconocido como profeta auténtico enviado por el Señor cuando se cumplía su palabra. Entonces Hananías arrancó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Después dijo Hananías a todos los presentes: esto dice el Señor: de este modo romperé del cuello de todas las naciones el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, antes de 2 años. El profeta Jeremías se marchó. Vino la palabra del Señor a Jeremías, después de que Hananías hubo roto el yugo del cuello del profeta Jeremías. El Señor le dijo: ve y dile a Hananías: esto dice el Señor: tú has roto un yugo de madera, pero yo haré un yugo de hierro, porque esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: pondré un yugo de hierro al cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se le sometan. Le entregaré hasta los animales salvajes. El profeta Jeremías dijo al profeta Hananías: escúchame, Hananías, el Señor no te ha enviado, y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por tanto, esto dice el Señor: voy a hacerte desaparecer de la tierra, este año morirás, porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, el 7º mes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Vuelvan a mí los que te temen y hacen caso de tus preceptos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Sea mi corazón perfecto en tus decretos, así no quedaré avergonzado. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que la gente se hubo saciado, enseguida Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario.
A la cuarta vela de la noche se le acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca, y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que tocara siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saluditos, hermanos. El día de hoy quiero agradecerles que ustedes estén viendo este video, que ustedes estén escuchando el Evangelio y esta reflexión. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like al video y además de compartir este video en sus redes sociales para que sean mucho más a los que les llegue la palabra de Dios diaria. El Evangelio que hemos escuchado hoy es continuación del Evangelio de ayer, donde Jesús se quería apartar. Ante la noticia de la muerte de Juan el Bautista, Jesús buscaba un momento de silencio y de oración, pero se encontró con mucha gente y comenzó a hacer milagros y terminó haciendo la multiplicación de los panes. Hoy Jesús, en este evangelio, le manda a los discípulos a que se embarquen, a que vayan a la otra orilla, y Él se queda despidiendo a esa gente que ha comido de los panes multiplicados. Quiero resaltar en esta reflexión cómo el Señor envía a los discípulos al mar, cómo el Señor les pide que se embarquen y que vayan a la otra orilla. Y allí, en medio de la travesía, se levanta una gran tormenta. Las tormentas en nuestra vida son comunes. Tenemos problemas, tenemos dificultades. Y las tormentas no son queridas por Dios, los problemas no son queridos por Dios, pero sí son permitidos. Todo lo que en nuestra vida pasa es porque Dios de alguna manera lo permite. Y nosotros debemos caminar, transitar por esa tormenta de la mano de Dios. Podemos decir que en la Biblia aparecen dos tipos de tormentas. La tormenta de corrección, como aquella tormenta en la que Job es tirado al mar porque se estaba hundiendo la barca también, y aquel gran pez lo devora y lo devuelve en la orilla de Nínive, donde tiene que predicar la conversión. Y esta tormenta de hoy en el Evangelio podemos decir que es una tormenta de crecimiento. El Señor permite la tormenta para que ellos crezcan y fortalezcan su fe. Yo quiero resaltar 5 puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de afrontar las tormentas de nuestra vida, a la hora de afrontar los problemas que se nos presentan. En primer lugar, descubrir la presencia de Jesús. Jesús nunca nos deja solos, nunca nos abandona. Dios está presente en medio de nosotros, en nuestra vida, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestra enfermedad. Allí está el Señor y nunca nos abandona. En segundo lugar, pedirle, rogarle, orar por aquello que queremos. Pedirle al Señor: si eres tú, mándame ir a ti. Pedirle al Señor que se manifieste en medio de nuestra dificultad y en medio de nuestra tormenta. En tercer lugar, y quizá el más importante, abandonar la barca, salir de ella, abandonar nuestras seguridades, abandonar nuestros esquemas viejos, abandonar aquella barca que se está hundiendo. Muchas veces estamos aferrados a las estructuras, a los esquemas, a las maneras de vida, a las amistades que nos están hundiendo la barca. Y hoy el Señor, así como llamó a Pedro y le dijo: ven, para que diera ese paso de fe, así hoy también nos dice el Señor: ven, abandona la barca, da un paso de fe hacia lo desconocido, hacia lo inseguro. En cuarto lugar, caminar en fe, aunque parezca imposible. Humanamente es imposible pensar que una persona pueda caminar sobre el agua. Jesús es Dios, Él es el Señor de toda la creación. Hace que lo imposible se convierta posible. Solo la fe hace que lo ilógico se convierta en lógico.
que lo que es para el mundo un sinsentido tenga un sentido en la presencia de Dios. Y en quinto lugar, dejar que Jesús suba a nuestra barca. Tenemos que dejar que el Señor entre en nuestra vida. No importa la tormenta que estemos pasando, no importa lo deteriorada que esté nuestra barca, no importa lo que hayamos hecho en el pasado, tenemos que abrir el corazón y dejar que Él entre en nosotros, que entre en nuestra vida, que suba a nuestra barca y que desde allí calme la tormenta. El Señor es el Dios de la vida, es el Dios de la paz, es el único que puede darnos paz en medio de la tormenta. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.